Muchas gracias, presidente, y muchas gracias al compareciente. Con respecto a la primera época, 2004-2008, la primera pregunta es en función de las competencias de su servicio, aunque me parece que lo de jefe de servicio fue con posterioridad, fue en el 2011. En todo caso, ¿tuvieron alguna relación con la redacción del proyecto? Después, con la valoración, he hecho un repaso de la valoración que realizaron en los dos bloques que me parece que he localizado, que formaba parte usted, y he notado algo que, sobre todo, se lo pregunto si puede recordar. He leído y he visto el informe, es decir, que lo que viene en el informe ya lo he visto y en función de eso ya le realizo las preguntas. Pero si usted puede recordar algunas cuestiones que le voy a plantear y qué influencia pueden tener en estos momentos. Y le explico. Miren, me llama la atención con respecto, y me he centrado únicamente en la empresa, en el grupo que después resultó adjudicatario. La central de esterilización recibe una valoración relativamente baja, 9/15. La central de gases recibe una valoración de 4,85/10. La gestión del material textil recibe 5,50/10. El plan de reposición del equipamiento en lo relativo a gestión energética recibe 1/5. Y el plan de reposición del equipamiento en relación con el agua recibe 0/3. Sobre todo me centro en los planes de reposición. Creo que es una debilidad de esta empresa, una debilidad reiterada. ¿Qué es lo que vieron ustedes en aquel momento? Y si eso, dado que la oferta ganadora al final forma parte del contrato, puede tener repercusiones en la actualidad. Es decir, si eso implica que en estos momentos o a futuro podamos vivir problemas debido a la insuficiencia en esos capítulos. Después, con respecto, y quiero ser muy breve, con respecto a su periodo del 2011, tiene dos temas que son la puesta a disposición de la obra. Yo no le he localizado en nada que suponga recepción, con lo cual no sé si usted llegó a ver alguna vez físicamente la obra. No. Entonces, quizá no tiene lugar las preguntas que yo le iba a hacer a continuación, porque le iba a preguntar sobre deficiencias de la obra, que eso es algo que usted evidentemente no puede observar, salvo documentalmente, ¿no? Porque, bien, sí, tendremos un segundo turno, efectivamente. Y con respecto al otro aspecto, al de obras de reforma posteriores a la puesta en marcha, bueno, ya hemos hablado suficientemente de ellas, pero yo le quería preguntar algo. Y que es un hilo conductor en el proyecto. Por eso le he hecho la primera pregunta. En ningún momento se pudo prever para que aquello hubiese estado en funcionamiento cuando se recibe la obra. Las insuficiencias son insuficiencias debidas a las modificaciones en el proyecto. Pero la impresión que yo tengo de esta obra es que son modificaciones que son un poco a salto de mata, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, bueno, pues vamos tapando parches, vamos arreglando aquello que se acaba de plantear y resulta que llegamos al final de la obra y quedan cosas pendientes. ¿No habría posibilidad de haberlo planteado antes? Muchas gracias. Muchas gracias al compareciente por sus explicaciones. Bueno, con respecto al tema del proyecto, pues aunque sé que usted no me puede decir nada, ya me ha parecido razonable lo que ha dicho. La verdad es que es un proyecto que sí que puedo calificar de asalto de mata, un proyecto donde se cambia el lugar de emplazamiento prácticamente nada más adjudicado porque se había elegido mal el lugar de emplazamiento, que después de todas las modificaciones, bueno, donde se cambia la dimensión prácticamente del hospital, donde después de todas las modificaciones que ha habido, resulta que sigue teniendo problemas de accesibilidad
y donde al final la obra, pues bien, aunque sé que el hospital es un organismo vivo, es decir, que continuamente está en obras, pero que, bueno, pues las obras, aunque sean de una cuantía no demasiado relevante para el proyecto, porque fueron 5,7 millones más IVA, pues se modifican algún quirófano, paritorios, la UBI, salas de trabajo en hospitalización, digestivo, que fue la obra más importante, que era la que usted hacía referencia, de que ya había habido advertencias, oiga, mire, que necesitamos estas características, y neumología. Bueno, bien, pues efectivamente creo que hay suficientes razones para calificarlo de algo de salto de mata. En cuanto a la fase de informe de la adjudicación, una pregunta, si puede responderme. ¿La valoración técnica se hizo al mismo tiempo que la económica, si es que lo sabe, o se hizo primero? En cuanto a las propias valoraciones, entiendo que hay cosas que usted no puede contestar salvo como una opinión personal, y a lo mejor aquí no está para dar demasiadas opiniones personales, pero casualmente, cuando hablamos de las malas o de las deficientes puntuaciones de la central de esterilización, de la central de gases, de la gestión de material textil, y hablamos de los planes de reposición sistemáticamente con deficiencias, es casualidad, pero resulta que ha habido deficiencias después, ha habido problemas después. Entonces, mi idea es a ver si no es casual, a ver si va a resultar que en las ofertas ya se detectó que esos problemas podían y iban a existir, ¿no? Y por mi parte, yo creo que no tengo nada más que decirle, porque creo que mucho más no nos puede aclarar. Sí, antes, cuando ha contestado usted, me parece bien cómo se hizo la evaluación. Y le he querido entender que todos evaluaban todo, aunque alguien, era un poco más experto en el tema. Es decir, lo que me parece claro es que no había sectorización en cuanto a las evaluaciones, sino que al final todos se hacían, como lógicamente en la firma, corresponsables de todo. Por cierto, a diferencia de la parte económica, no tuvieron ningún apoyo técnico. Se ve que no lo necesitaron, ¿no? Bueno, dice mucho sobre las puntuaciones que resultaron. En todo caso, que muchas gracias por sus aportaciones. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias al compareciente. Bien, usted, por lo menos que haya detectado, solamente participa en el informe técnico referido a construcción y plazos, que es la parte de construcción en la que se valora con 50 puntos, 35 son asignados a planificación, programación, autocontrol de calidad, seguridad y salud laboral, y 15 a mejoras del proyecto. Con respecto a la primera parte, a la de ejecución, me voy a centrar lógicamente porque es la que es objeto de análisis, con la oferta que después resultó ganadora de la licitación. Con respecto a la primera parte, la puntuación está más o menos en línea con las demás, pero yo le quería preguntar algo, sobre todo por las consecuencias, por lo visto, a posteriori. ¿Cómo define el proyecto la calidad de los materiales? ¿Y en qué medida ustedes hicieron algún tipo, a lo mejor quizá no es esta la parte en la que se analiza, aunque después me imagino que sí, porque los otros 15 puntos van asignados a mejoras, tanto en la realización de los plazos como en las mejoras de las calidades. Por lo tanto, en algún momento tuvieron que ver cuáles eran las calidades definidas en el proyecto. Evidentemente, hay que suponer que este cumplía todas las calidades, porque si no, hubiesen señalado que no las cumplían de alguna manera, y si no es así me lo dice. Y la segunda parte, que también tiene su trascendencia, sobre todo por lo que sucedió después,
Bien, en cuanto a una de ellas, que es la del plazo de ejecución, valoran con 0 puntos, se daban 5 puntos. Valoran con 0 puntos, lógicamente, porque por el sistema que hacen de 0,5 por mes, ellos están en 42 meses y punto. Eso es 0. Y la otra parte, que también obtienen 0 puntos de 10, sí que me gustaría que me la aclarase, porque, en concreto, con respecto a las instalaciones, mejoras en la gestión medioambiental, no considerado. Mejoras en la gestión energética, no considerado. Sistema de cogeneración, no considerado. Arquitectura, mejoras de seguridad y salud durante la obra, no considerado. Me gustaría que sobre todo porque como intento buscar relaciones entre lo que pasa en la adjudicación y los problemas que surgen posteriormente, ¿qué les llevó a no considerar y a estimar que no se producía ningún tipo de mejoras con respecto a lo pedido en las prescripciones técnicas? Pero insisto, en algún momento me imagino que sí, que es en este momento, se comprueba que efectivamente todas las prescripciones técnicas de los materiales que se solicitan en el pliego están cumplidas por la oferta. Y por mi parte nada más. Muchas gracias al compareciente porque sus aclaraciones han sido muy interesantes. Incluso me ha descubierto un aspecto que no había considerado. Es su participación en el proyecto, aunque sea en el concreto el de ejecución. Bien, con respecto al tema de las calidades, como usted seguramente ha podido conocer, incluso fuera ya de su faceta como funcionario, lo cierto es que ha habido una crítica muy importante, hay una crítica muy importante por las calidades utilizadas en este hospital, aunque a veces se mezclan calidades y acabados. Con lo cual, si nos ceñimos únicamente al tema de las calidades, ya que los acabados serán, y las calidades en buena medida, cuestión de la dirección de la obra, decía usted, o se planificó mediante las bandas medias, es decir, esto me lleva a una conclusión, y es, si eso no ha sucedido en el resto de los proyectos, hay que pensar, y por ahí hay algunos indicios de que la constructora ha sustituido unas calidades por otras. Y si los hay, que resulta que todos los proyectos, o buena parte de los proyectos, tienen unas deficiencias parecidas a esta, lo mismo hay que replantearse esas calidades, ¿no? En todo caso, más que una pregunta, es una aseveración. Pero, sin embargo, usted me ha abierto algo que a lo mejor hasta me puede contestar alguna de las preguntas que llevo haciendo continuamente, esperando que alguien me conteste, y es en cuanto a cómo se redacta el proyecto y, sobre todo, a los momentos. Vamos a ver, ustedes intervienen ya cuando se transforma el proyecto básico en proyecto de ejecución. ¿Cuándo se plantea el problema de que el terreno no es adecuado? Le he oído hablar antes del estudio geofísico. El estudio geofísico no nos permitió determinar previamente. Lo digo porque después esto tiene una influencia grande en las modificaciones posteriores, ¿no? También le quería hacer una pregunta por si en el momento, todavía estando usted, ¿cuándo se detectan que el proyecto que se ha realizado es insuficiente? Es decir, porque se definieron unas determinadas necesidades que dieron origen al proyecto básico, después el de ejecución es la traducción a obra de ese. Pero, ¿cuándo se determina que todo aquello que se había planteado, los espacios para consultas no van a ser esos, los espacios destinados al equipamiento no van a ser los que se han previsto? Y lo digo, y para mí me resultan importantes los tiempos, porque siempre me queda la duda de si cuando se está licitando ya existen esas dudas y ya se piensa que ese proyecto no va a ser suficiente. Son cuestiones que a mí me parece básicas. Después,
de alguna manera han intervenido en las bases en el pliego de prescripciones técnicas. Y me parece muy interesante la fórmula de coherencia, pero ¿por qué se elige específicamente esa fórmula? Entiendo que tiene que haber una relación entre la oferta económica y la oferta técnica, pero si usted tuvo, o su servicio, tuvo alguna participación, ¿por qué se elige específicamente esa fórmula y qué expresa? Y por mi parte yo creo que nada más, que muchas gracias y que le doy cierta importancia al tema de cómo se redactó, cómo se licitó el proyecto, cuándo se descubre que aquello, entre otras cosas por lo que me ha oído antes cuando se lo he dicho al compañero, es decir, el proyecto me parece una sarta de disparates. Es decir, todo es muy legal, todo es muy coherente, pero resulta que se proyecta una cosa, después se ejecuta otra, que es el 50% en términos reales, deducido IVA y todo, mayor que esto. Se había planteado que se iban a mantener edificios, después resulta que esos edificios ya no se mantienen, y una idea magnífica, pero que se podía haber ocurrido al principio. Se unifican las consultas todas en este nuevo edificio. En definitiva, el estado de la improvisación. Y esto, en una obra de este tipo, tiene un coste. El coste que hemos experimentado, o buena parte del coste que hemos experimentado. Por eso, todas las aclaraciones que me realiza el proyecto se las agradezco, sobre todo para hacer una consideración muy breve sobre el concepto de normalidad. Ya que me parece que identifica muy bien cuál es el problema. Si un proyecto con un inicio inicial de 209 millones pasa a 314, es decir, tiene un incremento del 50%, si el precio del contrato pasa de 883 millones a 1.262, todo ello en términos reales y sin IPC, si además tiene deficiencias ligadas a la calidad, posiblemente no del proyecto, sí de la ejecución del proyecto, y a esto le llamamos normalidad, bueno, algunos pensamos que esto no es la normalidad, entre otras muchos legisladores que han hecho que cambiase la legislación sobre los modificados en los últimos años. Nada más, simplemente, y agradecer al compareciente porque desde luego nos ha sido de mucha utilidad. Muchas gracias.